Entonces, estaríamos en la clase 12 y a esta clase le hemos dado un título que sería el uso del español, le llamamos español funcional, porque cumple por la misma palabra funcional, pues requiere decir una función dentro de los textos que nosotros escribimos, ya sea en cualquier asignatura, en cualquier semestre, o sea, en el mundo que nosotros asumimos como carrera, como profesionales. Entonces, a ese le hemos dado el título Uso del español funcional en textos académicos, porque es diferente elaborar pues este estudio desde el bachillerato a la función que en este momento cumplen esas mismas categorías. Entonces, ese es como hacer una mirada y entender para qué están allí. Como siempre volvemos a nuestro proyecto y es el que nos mueve, digamos, circularmente todo el trabajo que nosotros realizamos a través de diferentes temas, diferentes, digamos, temáticas, ¿sí? Temáticas específicas, pero que ayudan a construir, digamos, la formación del proyecto de aula que fundamentalmente quiere reforzar, mejorar, ampliar la lectura y la escritura en la universidad. Vimos el concepto de texto con sus características, pero en este caso vamos a ver cómo esas características que son coherencia, cohesión y adecuación, que ya lo hemos visto en las otras clases, en otros encuentros, eh, encontramos que hay una diversidad lingüística cuando hablamos de un informe, cuando hablamos de un ensayo, cuando hablamos de otro tipo de texto. Entonces quiere decir que no siempre se usan las mismas categorías y que estas categorías tienen sus implicaciones dentro de la intención del discurso que nosotros estemos desarrollando. Es como partimos de esa premisa. Dentro de las categorías gramaticales que tienen que ver con la manera como nosotros nos expresamos oral y escrito, estaría, digamos, mirando fundamentalmente el verbo y el sustantivo. Las dos categorías gramaticales, si estudiáramos un poco la historia del español como tal, pues veríamos que estas dos categorías son las más antiguas. En ella sería el sustantivo, el que está en primera orden allí, porque es una manera de nominar, nombrar. ¿Sí? Permanentemente nosotros estamos nombrando y el verbo pues es una acción. Estamos permanentemente, todo lo que hace el hombre está en esa dinámica. Entonces esto para entender un poquito que las categorías gramaticales no están independientes ni son algo artificial, sino que se han ido construyendo a través del discurso que los humanos hemos construido. ¿Sí? Ya depende de la intención de cada uno. El ensayo académico, que es la propuesta que nosotros estamos elaborando, entonces tiene una carga expositiva y argumentativa, y allí vamos a encontrar que hay un uso de este tipo de palabras que le hemos denominado categorías gramaticales, que tienen una función específica y van a tener una carga mayor unas frente a otras categorías. ¿Sí? Entonces, ahí se diferencia mucho en la manera como nosotros hemos aprendido dentro del campo digamos, del bachillerato, ¿no? El bachillerato tiene unas implicaciones diferentes, como las bases fundamentales de la gramática. Están los procesos de macro y micro, o sea, nosotros hemos visto el texto grande y hemos ido siguiendo las pistas y bueno, entonces
cómo se construye un párrafo, cómo se construye un argumento, cuáles son los puntos vitales para que haya una cohesión y una coherencia de los textos. Ah, bueno, entonces aparecen allí los signos de puntuación, los conectores y aquellos elementos que hacen que nosotros pues hagamos un discurso que se entienda, tanto en la escritura como en la oralidad. Entonces digamos que se habla de la construcción de conocimiento a través de textos académicos y ese uso de esa lingüística está allí, ¿no? en su estructura. Entonces, eso es lo que vamos a intentar trabajar, eh, sabiendo que es un tema amplio, complicado, pero vamos a hacer una mirada general. Bueno, en ese aspecto seguimos pensando también sobre la premisa de que mejoramos las competencias de escritura y lectura para poder encontrar nuestra propia voz, pero esta voz pues no es para decir de cualquier forma ni escribir de cualquier forma, sino hacerlo a través de los estudios que ustedes van realizando, los autores que van haciendo en revisión, los aportes que consiguen de argumentación, todo ello haciendo que ustedes recojan un léxico, si hablamos desde lo profesional, ¿sí? Fundamentalmente estaríamos pensando aquí desde el campo del área del conocimiento de cada uno de nosotros. Entonces, este sería el texto y nosotros ya lo hemos trabajado al inicio, cuando vimos el concepto de texto del ensayo también. Sabemos que estas son las características fundamentales, pues para que nosotros hablemos del concepto de texto. Lo hemos hecho en ejercicio solamente a través de lo que implica el texto de Cassani, un ensayo corto, ¿sí? Un ensayo corto que implicó pues una manera crítica de trabajar el ensayo. Entonces ahí vimos cómo la coherencia, la cohesión, ¿sí? Esos elementos eran fundamentales para que se organizara el concepto de texto. Entonces ustedes lo organizaron, le dieron un orden a los párrafos y eso permitió que existiera la coherencia y la cohesión y por lo tanto estos dos puntos pues van a tener que ver con la claridad, ¿sí? Fundamentalmente. Todos esos recursos lingüísticos que nosotros usamos, como recuerden que revisamos también cómo Cassani usaba conectores, ¿sí? Los signos de puntuación, todos aquellos van a entrar en juego para hacer parte del trabajo que se llama construcción de textos académicos. Nosotros estamos aquí mirando este aspecto en este momento, en esta clase. Entonces, entendiendo como que la gramática, específicamente en el uso del español, que es la lengua que pues tenemos en este momento, hay unos procedimientos, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de texto que estemos trabajando, pues vamos a ver unos rasgos lingüísticos que no van a ser iguales, porque uno tiene la idea de que todo se escribe igual y que todo tiene una misma estructura. ¿Sí? Entonces ya sabemos y hemos venido hablando sobre ello, de que no es lo mismo un resumen que una reseña, que un ensayo, que un informe, un artículo. Cada uno tiene una estructura diferente y lo mismo va a ocurrir aquí con los rasgos lingüísticos. Entonces, deben marcar, en el caso de los textos expositivos y argumentativos, que son los que nosotros estamos profundizando, esos rasgos lingüísticos se usan con una intención específica, ¿sí? Que sean objetivos, que tengan claridad y que cada una de esas expresiones pues puedan darle al lector una
comunicación adecuada y significativa. ¿Sí? Entonces nos dicen allí en ese aspecto los libros que hablan sobre este tema, que es necesario revisar el registro formal. Entonces, cuando ustedes se entregan en una asignatura X, un documento solicitado, pues no lo vamos a escribir de la misma forma que lo hacemos con los compañeros, como lo hacemos en familia, o la manera como escribimos sin tener unas reglas específicas. Entonces nos hablan de la necesidad de reconocer ese registro formal, que va en contra del coloquial, ¿no? No es que vaya en contra, es que es diferente, estaría diferente en ese aspecto. El léxico específico. Entonces, claro, cada uno de nosotros ha estudiado y está estudiando un área del conocimiento. Y eso permite pues que ustedes vayan construyendo, supongamos en el caso de la odontología. Entonces, habrán muchas palabras que ustedes en este proceso de su primer semestre, pues han ido aprendiendo, ¿cierto? Han ido construyendo. Estructura textual, ya quiere decir que cada texto pues tendrá su organización específica. La nominalización, que es lo que les hablo del sustantivo, ¿sí? El nombrar, y que esas informaciones, en el caso de los textos expositivos y argumentativos, pues sean breves y que cumplan la función principal, que es informar. ¿Sí? Y si hay una discusión, pues ya sería argumentativo, y otros aspectos de la intención de lo que nosotros estemos trabajando. Entonces, de acuerdo a eso, esas categorías, recuerdan que en el colegio pues sabíamos que sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, preposiciones, artículos, todos ellos tienen unos usos específicos. ¿Sí? De pronto, en nuestro paso por el bachillerato, pues esto no era un objeto de estudio. O sea, no se hacía pensando que esas categorías se analizaban era de una manera estática, más que en función del tipo de texto. Es el caso que nosotros estamos queriendo revisar. Bueno, hay un libro sobre ensayos científicos pues, que busca mostrar cómo esas categorías, yo les tengo ahí el capítulo 3. Capítulo 3 lo que hace es analizar en ensayos científicos cuáles son las categorías que más se usan, categorías gramaticales, como el sustantivo, el verbo también. Entonces el capítulo, el autor hace ese análisis. Entonces es bueno que nosotros, pues está escaneado y yo se los voy a compartir. Como para resumir allí entonces lo que vamos a hacer en esta clase. Pensamos, como dicen los autores, que para aprender ciencia es necesario aprender a hablar, leer y escribir ciencia. O sea que son aspectos que uno en algunos casos lo ve independiente, pero en realidad hacen parte de todo el proceso que nosotros vivimos, ya sea para aprender, para saber, para opinar, para ir mucho más allá de lo que el texto dice. Digamos, es como el punto allí. Ese sería el recorrido que nosotros haríamos con respecto a lo que aparece aquí en el campus, donde ustedes identifican el objetivo y hay una introducción que busca pues argumentar la necesidad de conocer todo lo que tiene que ver con el español, el uso específico, y están las referencias bibliográficas desde donde pues, se ha trabajado. ¿Sí? Entonces, ellos aquí discuten
que hemos caído en una problemática. Una es que en algunas épocas todo estaba basado en la gramática, pero después de una época del constructivismo, una corriente, pues desaparece la gramática, el estudio de la gramática, y ya prácticamente pues se hace de otras maneras, ¿no? O sea, no quiere decir que no se aborda porque se aborda, porque pues en realidad si estamos en la universidad es porque ya aprendimos a leer y escribir. Pero aquí estamos pensando en esa gramática que permite, se llama gramática textual, permite que nosotros escribamos mejor, ¿sí? O sea, que haya una... Bueno, entonces aquí encuentran ustedes los materiales eh, que tienen que ver con lo que nosotros queremos hacer. Si hacemos un repasito rápido eh, de si cómo estudiar la gramática, o sea, o qué contiene la gramática en tal, ¿sí? Como tal. Entonces, este cuadro interactivo, aquí donde ustedes lo tienen, lo azulito, son los movimientos que uno puede dar para llegar a la comprensión de lo que está hablando. Entonces, aquí estamos hablando de gramática. La gramática permite comunicación y es, digamos, la manera como se organiza la lengua. ¿Sí? Entonces, la lengua es un sistema. ¿Sí? Entonces, para yo estudiar la lengua, pues puedo hacerlo desde todos estos niveles. Nosotros hemos estado mirando desde aquí el nivel textual, que sería el texto, ¿sí? Niveles de superior de comunicación y el significado que tienen. Pero ellos, todo esto se construyen con la sintaxis, con la morfología y pues claro, con los fonemas que nosotros tenemos en el español. Nosotros nos podemos ubicar aquí en palabras, ¿cierto? Y reconocer cómo nosotros en el uso del español tenemos, digamos, las palabras se construyen aquí, pero ellos no las definen en palabras que son variables y las que son invariables. Entonces, cada una de ellas, pues está, ustedes lo mueven, el documento le va diciendo a uno, bueno, entonces, ¿cuáles son las variables que se llaman determinantes? El artículo, el demostrativo, los indefinidos, los posesivos, numerales, interrogativos, exclamativos, y te definen cuál es su función. Entonces, los determinantes acompañan al nombre, ¿sí? Y lo determinan, concreta o limitan su extensión, si es plural, singular. Pueden sustituir al nombre al que se refieren, realizan entonces la función de pronombre. Entonces, está el determinante el carro o el, si es para pronombre, entonces va tildado, ¿no? Es allí donde viene la parte de la tilde diacrítica, que si no lleva tilde significa una cosa y si lleva tilde significa otra. Entonces tendríamos primero los determinantes, que son aquí los artículos y estos otros. Está el sustantivo, que es el que les cuento en la historia del español, que ha sido la más antigua, digamos la categoría más antigua, porque permanentemente nosotros, digamos, la función del hombre es nombrar. Entonces son palabras variables que nombran a las personas, a los animales o a las ideas. Entonces nos dice la función, las clases, todas las clases de sustantivos que hay, y que recuerden que ellos tienen que estar ligados al género y al número. Hay veces aquí nosotros en estos casos encontramos dificultades. Estamos hablando en plural y terminamos hablando en singular. ¿Sí? Entonces, en ese caso hay que
tener en cuenta que hay unas reglas que determinan una mirada determinante para saber cuántos son, de cuántos estoy hablando. Entonces estaría determinantes, sustantivo, estaría el adjetivo, que también es una palabra variable, que acuérdense que es la que nos sirve para expresar cualidad, ¿sí? O circunstancia de origen. Entonces no hay solamente por la función de determinación, sino que pueden haber grados. Entonces yo puedo decir que algo es muy bueno, positivo, o puedo comparar, ¿sí? Entonces, miren todas las funciones que tiene el adjetivo, ¿sí? El adjetivo en tal como tal, pues se determina según la forma, ¿sí? Según el significado. Están los grados que puede ser positivo, comparativo o superlativo. Sustantivación es un cambio de categoría gramatical. Entonces miren que de pronto en el caso, no sé si puede ser el de ustedes, en algunas circunstancias se nos enseñó una tabla de adjetivos o una tabla de sustantivos, pero realmente estas categorías de memoria no funcionan. O sea, en el caso del adjetivo, mire lo que puede pasar. Se puede, en una oración específica, se puede convertir en un sustantivo y cambia de categoría, ¿sí? Pasa a ser un adjetivo a un sustantivo. La adjetivación es un cambio de categoría. Entonces, puede ser que el adjetivo se convierta en sustantivo o el sustantivo se convierta en adjetivo. Entonces, allí no nos sirve saber de memoria cuáles son, si no entendemos lo que está expresando el escritor o no lo hicimos de manera correcta hablando de la escritura. Bueno, está el pronombre, palabras variables que sustituyen al sustantivo, ¿sí? Están los personales, los relativos, los reflexivos y los recíprocos. Un poco el conocimiento de esto, de esta función de las categorías gramaticales y de la existencia de ellos hace que haya una mayor riqueza en la escritura y en la producción de discurso, ¿sí? Entonces, miren todo lo que hay, ¿sí? Los tónicos. Entonces, aquí los personales nombran a las personas gramaticales sin emplear un sustantivo. Entonces, hay tónicos y atonos. Estos pueden ser, en este cuadrito que ustedes lo van a tener, ustedes pueden consultarlo para el ejercicio que vamos a hacer en un ratico, y a través de él siempre recuerden que el azul es la parte interactiva. Entonces, todos los variables son determinante, sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo. El verbo también es una de las categorías que les contaba la historia y es uno de los más complejos en el español. Ya los que aprenden español como lengua extranjera consideran que la conjugación de los verbos en español es tal vez una de las mayores dificultades que podemos encontrar para las personas que quieren venir a aprender el español o que lo hacen en muchos países. Entonces miren lo que pasa aquí, morfemas, verbales, accidentes, formas personales, ¿sí? La conjugación, que es la más, la conjugación es tal vez de los temas más complicados. A uno le hacían recitar, no sé si a ustedes les pasaba, pues la conjugación de, bueno, entonces conjuguemos el verbo saltar en todas sus acepciones que tenga que ver con pretérito, pasado, bueno, ¿sí? Y uno pues repetía, pero no tenía como esa conciencia, ¿sí? Entonces, pues tratamos de ver que la lengua no es tan fácil a veces de determinar. Entonces ya tenemos determinante, sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo. Son aquellas palabras o categorías gramaticales que les llamamos que varían, ¿sí? Y tenemos las invariables. O sea, las conjunciones siempre van a ser las mismas, las preposiciones y los adverbios.
Entonces, recuerden que cuáles son las conjunciones. También hay varias clases. O sea, que este reconocimiento pues le ayuda a uno a mirar que uno hay veces se queda con un número de palabras corto y no ve la amplitud que ofrece, digamos, la mirada hacia el uso de una lengua, en este caso el español. Bueno, estarían las preposiciones, y recuerden que en muchos casos se trabajó que de manera de memoria, ya no le hacían recitar a, te bajo con, pero no tenía esa validez significativa dentro del discurso. Y lo importantes que son, para que un discurso quede lo más claro posible, estas preposiciones hacen esa función necesaria. ¿Sí? Entonces, aquí estaría pues la manera como ellas funcionan dentro del discurso. ¿Listo? Está el adverbio, que es el que acompaña a un verbo, y tiene también divisiones, ¿no? Dependiendo de la semántica sería el significado, de la parte formal, o sea, hay simples, hay compuestos, ¿sí? Y las funciones de los adverbios, ¿cuáles serían? ¿Sí? Entonces dice, complemento de un verbo, hablas mal. Complemento de un adjetivo, eres muy guapo. Complemento de otro adverbio, hablas muy mal. O sea que el adverbio puede acompañar al verbo, puede acompañar al adjetivo y se acompaña a él mismo. ¿Sí? O sea, esas funciones son las que aparecen allí. Bueno, aquí tienen como las principales. ¿Sí? El principal ejercicio que vamos a hacer hoy, porque ya esto pues ya tiene otras implicaciones. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí miraríamos también un poquito, porque estos temas no son tan fáciles. Entonces, miren, que sería la otra parte de la gramática, ¿sí? Que le llamamos sintaxis. Entonces, en ese caso, pues ya es todo un estudio de cómo se construye de manera adecuada, los textos que ustedes pues pueden abordar, ¿sí? Entonces aquí habría todo un estudio de la gramática, pero vista desde la oración. La primera parte que vimos es la gramática vista desde la palabra, ¿sí? Y aquí ya está constituida para hacer oraciones, ¿sí? Esto es pues todo un tratado que ustedes pueden revisar, porque está con ejemplos. Ustedes lo pueden, luego lo podemos mirar también detenidamente. Hoy nos vamos a dedicar más a la palabra, porque es que combinar las dos es bastante complicado en términos de lo que tiene que ver con esa comprensión allí. Bueno, ustedes en esta página de la Universidad de los Andes, que la tienen ahí en la entrega del taller que sigue, pues pueden encontrar también apoyos para investigar. Entonces ellos aquí empiezan desde el párrafo y le van dando toda una relación a lo que estamos hablando. Entonces ustedes pueden hablar desde el párrafo, la parte que tiene que ver con conectores lógicos, que nosotros lo trabajamos, la oración,
el uso del gerundio, esto lo vamos a trabajar ahora, mirar cómo, aquí ustedes le pueden dar clic y él les permite bajar el documento. Ustedes quieren investigar sobre el gerundio. El gerundio es una de las características del español y esto quiere decir que un abuso del gerundio pues también se puede convertir en un problema. Entonces le dan clic aquí y pueden bajar el documento. En caso de que ustedes tengan alguna pregunta, pues este centro de español me parece que es muy didáctico y entonces dice gerundio es una de las formas no personales del verbo, es decir, no indica por sí mismo una persona gramatical. Se forma a partir de la raíz verbal ando, yendo y yendo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, uno hay veces abusa de esto. ¿Sí? Existe dentro de nuestro idioma, pero realmente su uso indiscriminado puede convertirse en un problema. Entonces, aquí lo que hacen es decirle, bueno, cuáles hay, cuáles se pueden usar y cómo puede en cierta forma haber unos usos incorrectos. Entonces, si el gerundio puede expresarse en simultaneidad o anterioridad en relación con el verbo al que modifica, con mucha frecuencia es utilizado para indicar consecuencia o posteridad. Sin embargo, el gerundio no se debe usar para expresar acciones posteriores al verbo. Entonces, colocar un ejemplo. El autor analizó el impacto de las nuevas tecnologías en los jóvenes, encontrando que dicho impacto es negativo. En este caso, el gerundio, tengo aquí, ¿cierto? Es posterior a la acción del verbo analizó. Para evitar este error, se puede reemplazar por un gerundio por la conjunción, o sea, quita el gerundio y coloca la conjunción y. ¿Sí? El autor analizó el impacto de las nuevas tecnologías en los jóvenes y encontró. Entonces, para no hacer este gerundio que está mal ubicado, usó aquí está la conjunción y usó el verbo tal como debe ser. Entonces, en ese caso, pues encontramos muchos, digamos, recursos como ese, que les pueden ayudar a ustedes a encontrar, pues, posibilidades de aprender, ¿no? De todas maneras, eso es un tema que requiere, en cierta forma, pues tiempos. Voy a ver de aquí un videito que yo tengo por aquí, como para cerrar. Es un tema bastante extenso, pero implica, pues, hacer cierta mirada allí. Miremos aquí. Por aquí. Como para... Categoría y función de las palabras. Vamos a estudiar en este vídeo qué se entiende por categoría de una palabra o por función de esa palabra. De las palabras que usamos habitualmente, podemos indicar dos cosas sobre ellas: su categoría gramatical y la función sintáctica que desempeñan dentro de la oración. Empezamos por las categorías. Según las características de estas palabras, es decir, según su significado, estas palabras se pueden clasificar en distintos grupos o categorías, como por ejemplo, la palabra saltar pertenece a la categoría verbo. La palabra gato, por su significado, pertenece a la categoría sustantivo o nombre. Y la palabra ella pertenece a la categoría pronombre. Así que las categorías son las distintas clases de palabras que usamos en español: sustantivos, adjetivos, artículos, verbos, preposiciones. Saber determinar la categoría gramatical de una palabra dentro de una oración está relacionado con el análisis morfológico, el cual no debe ser confundido nunca con el análisis sintáctico, que consiste en determinar la función que desempeña esa palabra dentro de la oración. Pero eso lo veremos después, las funciones las vamos a ver después. ¿Qué clases de categorías tenemos?
Pues sustantivos o nombres como Javier, lápiz, determinantes como la, una, adjetivos como guapo, lento, difícil, conjunciones y que, adverbios, mucho, ayer, verbos, vivir, sueñas, pronombres, ella, me, preposiciones, a, de, con. Hay que tener en cuenta que los sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos y preposiciones, cuando se realiza un análisis sintáctico, son llamados grupos o sintagmas, ya que pueden ser el núcleo, es decir, la palabra más importante dentro de un grupo de palabras, aunque también pueden aparecer solas, como veremos en el ejemplo que vamos a resolver al final de este vídeo. De ahí que los sustantivos, si son la palabra más importante, reciben el nombre de sintagma nominal. Si la palabra más importante o núcleo es el adjetivo, será un sintagma adjetival. Y si la palabra más importante es un adverbio, será sintagma adverbial. Si es un verbo, sintagma verbal. Y si es una preposición, sintagma preposicional. Con la salvedad de que en el sintagma preposicional nunca hay núcleo, como veremos en ese ejemplo que he comentado antes. Vamos a verlo con unos ejemplos. Dentro de sustantivos o nombres, tenemos este ejemplo. El bolígrafo azul escribe bien, donde el bolígrafo azul es el sintagma nominal, donde su núcleo es el sustantivo bolígrafo. En Marta llegó tarde, Marta es un sintagma nominal, donde su núcleo es el sustantivo Marta, y como vemos, aquí está sola, o sea que el sintagma grupo de palabras no es una asociación correcta. Vamos ahora con el ejemplo de un verbo. En el sintagma verbal, el hermano estudia inglés en Londres. En ese estudia inglés en Londres que lo tenemos en verde, estudia es el núcleo de todo el sintagma verbal, de estudia inglés en Londres, porque estudia es la categoría verbo, por tanto es el núcleo de ese sintagma verbal, porque es la palabra más importante. En la prueba falló, falló es el verbo y es un sintagma verbal. Bien, vamos ahora con las funciones. Las funciones, si unimos palabras para formar oraciones, y cada palabra o grupo de palabras desempeña una función distinta en esa oración, por eso unimos palabras distintas. Es como en un partido de fútbol, en los equipos de fútbol existen los porteros, defensas, centrocampistas, delanteros, pues en una oración igual. Cada palabra, cada grupo de palabras está desempeñando una función distinta. Por ejemplo, si nos fijamos en la palabra niño, que es un sustantivo, un nombre, en estos tres casos veremos que en el primero de ellos no desempeña ninguna función, porque no aparece dentro de la oración, simplemente es un sustantivo. En la oración un niño quiere más zumo, aquí está haciendo la función de sintagma nominal sujeto, y esa misma palabra niño en la siguiente oración, Lola ha tenido un niño, está desempeñando la función sintáctica del núcleo del sintagma nominal complemento directo. Por lo que vemos que una categoría no siempre desempeña la misma función en toda la oración, ya que depende del contexto en el que aparezca. Un verbo siempre tiene como función la del núcleo del predicado, sin embargo un sustantivo puede tener varias funciones. ¿Qué funciones pueden ser? Pues como sujeto, mi amigo es el conjunto de palabras que concuerda con regaló, con el verbo, si en persona y en número. Si cambiamos a plural el sujeto y decimos mis amigos, el verbo también lo tenemos que pasar a plural. El predicado, regaló ayer un libro a su hijo, es el predicado, es otra función. Complemento directo, un libro, aquí está haciendo la función de complemento directo. Complemento indirecto, como a su hijo. Complemento circunstancial, que puede ser de tiempo, lugar, modo, cantidad, causa, donde la oración que tenemos ayer es un complemento circunstancial de tiempo. Y también puede ser suplemento, atributo, complemento del nombre, del adjetivo, del En resumen, ¿sabéis indicar la categoría en naranja de las palabras que aparecen en esta oración y la función en verde esmeralda que desempeñan esas palabras dentro de esta oración? Mi padre vio un pez en el río. Vamos allá. Lo primero que tenemos aquí es el verbo vio. Luego tenemos este sintagma nominal que está haciendo la función de sujeto. ¿Quién vio un pez en el río? Mi padre. Donde padre es el núcleo de ese sintagma nominal sujeto y podemos decir que su categoría gramatical es el sustantivo o nombre, por lo que se trata de un sintagma nominal donde el núcleo es el sustantivo padre. Y mi es un determinante posesivo. Vio un pez en el río es el predicado verbal, todo lo que no es sujeto es predicado, donde su núcleo es el verbo vio, por lo que se trata de un sintagma verbal. Un pez es un complemento directo, que es lo que vio un pez.
donde su núcleo es la palabra pez, que es un sustantivo, por lo tanto es un sintagma nominal, y un es un artículo indeterminado. ¿Dónde lo vio? En el río, pues es un complemento circunstancial que indica lugar, y es un sintagma preposicional porque empieza por la preposición en. En es el enlace de ese sintagma preposicional, es una preposición, y el río es la función de término, que está formado por un sintagma nominal, donde él es el determinante artículo determinado y río es el sustantivo. Aquí tenemos la oración resuelta con sus categorías y sus funciones de las palabras que aparecen en ella. Muy bien, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Bueno, entonces ustedes ahí ven la importancia, no sé si lo alcanzan a percibir, del reconocimiento de esas categorías y su función dentro de la construcción, pues, de frases, que en muchos casos nosotros pues lo hacemos dentro de los textos, pero no tienen esa claridad, ¿no? Entonces hay veces no sabemos de qué estamos hablando ni cuál es el núcleo del cual estamos haciendo referencia. Entonces, ese reconocimiento posibilita que nuestros textos, pues, haciendo una revisión ya en términos de lo que tiene que ver con la comprensión de lo que yo quiero expresar, pues tiene esa implicación. Entonces, estaríamos trabajando principalmente esas categorías y entonces aquí hay un tablerito que les voy a compartir y nos ingresamos ya al caso de cómo los textos académicos pues van a tener unas características principales. Entonces, todas esas características están resumidas pues en las diapositivas. Digamos, está la precisión, que es uno de los puntos clave, la claridad, la brevedad, las palabras, digamos, correctas, usadas para que las frases sean más ligeras y no sean pesadas. ¿Sí? Todo eso tiene que ver con el uso del español ahí en los textos académicos. La sintaxis, miren lo que acabamos de ver nosotros, en el orden lógico debe aparecer cada una de esas categorías y si están bien ordenadas y cumplen su función, pues podemos entender la frase. Entonces dice que en algunos casos la sintaxis, si es descuidada, pues si se trabaja con prisa, el orden de las palabras no está en el lugar, entonces vamos a tener esa dificultad con relación a oraciones con sentido. Entonces, algunas veces uno dice, ¿qué es lo que dice aquí? Esto parece absurdo, o sea, absurdo en la medida en que de pronto las funciones, o sea, no hemos sido conscientes de qué palabras hemos usado y para qué las hemos usado. Entonces, hay que hacer como esa revisión. Eh, implica también, entonces, precisión, claridad, brevedad, aligerar frases, revisar la sintaxis, mirar que todos esos problemas de sintaxis no hagan que el docente o a la persona que yo entregue el documento no entienda qué es lo que yo quiero decir, porque hay una confusión total, que los verbos, los adjetivos, las categorías que revisamos al inicio estén cumpliendo su debida función, ¿sí? Y que estén en el lugar adecuado. Entonces dice, el sujeto debe estar cerca del verbo y de los adjetivos que le corresponden. Los adverbios deben de estar cerca de los adjetivos, porque son los que lo modifican.
Y digamos que cuando hablamos de textos científicos exige un grado de precisión. Entonces aquí estamos trayendo las categorías gramaticales a contextos específicos de nuestras áreas del conocimiento. Y además nos ponen en alerta que el texto científico ese es todavía el que mayor precisión requiere de ese uso del español y que pues puede ser que al inicio nosotros no lo hagamos bien, lógicamente, para eso está la revisión, está la planeación, está la reescritura, ¿sí? Pero entonces antes de nosotros entregar un documento es indispensable hacer esa revisión. El uso de los pronombres ambiguos. Nosotros los usamos para reemplazar los sustantivos, pero en algunos casos no hacemos conciencia de si realmente cumplió el efecto que yo mentalmente creo estar haciendo, pero que a la hora de escribirlo puede ser que no ocurra. Entonces, ahí vienen los problemas de incomprensión, del que esté leyendo, entiende otra cosa. Expresiones abstractas o genéricas. Esto lo estuvimos viendo, recuerden, en nuestras preguntas de investigación, donde la generalidad era como una de las características, ¿sí? Entonces, digamos que esa es otra problemática que aparece en los textos académicos. Entonces, es preferible utilizar expresiones concretas en vez de las abstractas o genéricas. Para expresar una acción se emplea directamente un verbo cuyo sujeto sea un nombre de algo material y concreto, y no un sustantivo derivado de ese nombre. Entonces nos dan ejemplos. Dice, las aplicaciones de esta técnica son muy numerosas en el campo de la ciencia. Esto lo usamos nosotros mucho, ¿no? Lo ve permanentemente en los textos. Entonces, como se requiere una precisión, entonces esta técnica se aplica mucho en el campo de la ciencia. Mire todo lo que cambió. Fue más breve, más conciso y mejor expresado, ¿sí? Entonces, la inauguración del puente fue presidida por el gobernador. Entonces, el puente, ¿de qué es que estoy hablando? El puente fue inaugurado por el gobernador. Esos son ejercicios que uno pues puede hacer en su revisión antes de entregar cualquier documento. Las formas verbales, pues recuerden que el verbo es el más complejo y si no hay un uso adecuado, pues puede entorpecer nuestra comunicación y puede tener, pues en cierta forma, un lector insatisfecho. Yo no entendí nada de lo que se quiso decir y hubo cambios, empezó con pasado y terminó en presente, habló en voz pasiva, después hizo todo ese proceso, pero en la escritura, pues quien leyó no entendió nada o entendió otra cosa. Digamos que eso. La verbosidad es otra característica de los textos. Cuando uno no es preciso, puede ser que lo lleve a escribir, pero en última no está diciendo nada o está repitiendo lo mismo. Entonces a eso en los textos académicos se le llama verbosidad. El uso de la muletilla, o sea, aquellas palabras que a veces nosotros nos habituamos a repetir, van a aparecer permanentemente, ya sea en el discurso oral o en lo escrito, ¿sí? Entonces, esas muletillas, pues uno tiene que ir como siendo consciente de la presencia de ellas. Entonces, irlas quitando, cambiando por un sinónimo, ¿sí? Porque pues estas pueden provocar, digamos, errores de comprensión, ¿no? Entonces, ese sería como las oraciones y los párrafos, también hemos hablado de ello. O sea, los párrafos demasiado extensos y que no tienen una frase temática bien distribuida, pues hace que también sean párrafos vacíos, ¿sí? O sea, las oraciones, en el caso de los textos científicos, las oraciones deben ser cortas, concisas,
y que tengan pues toda la información adecuada. Pues todas estas problemas están incluidos dentro de la revisión de las categorías gramaticales. ¿Sí? O sea, cómo el uso del español allí puesto en ese documento, pues va a causar problemas. Puede causar textos monótonos, palabras largas y complejas, lenguaje abstracto, o sea, todo lo que vimos estaría circulando y aquí en el centro estaría el texto, ¿sí? Con todas esas problemáticas, pues que no es que uno de un momento a otro escriba súper bien y ya, o sea, son momentos de la vida académica, uno que pueden durar toda la vida, más bien es hacer revisión. ¿Sí? La revisión es importante. Entonces, para cerrar allí, todo esto para decir que el texto académico pues debe tener una revisión, una planeación y una reescritura. Y eso permite pues que la escritura pueda comunicar lo que realmente ustedes quieran. El profesor les solicitó hacer una reseña sobre tal libro o sobre tal documento, sobre tal artículo, y si en determinado momento yo tengo las confusiones de escritura, pues lo que tengo que hacer es hacer un primer borrador y volver a revisar, ser muy consciente de esa revisión, porque uno puede tener dificultades, pero las puede subsanar con la reescritura, ¿sí? O sea, con la lectura nuevamente. Los dos puntos que estábamos viendo allá en la página de la Universidad de los Andes, que es el dequeísmo, ¿sí? Y el gerundio, son dos elementos que aparecen dentro del español como tal, pero que su uso excesivo e indiscriminado pues puede llevar a un problema de redacción. ¿Sí? Entonces dice después de que, estos de que se extendiera el error de usar de que cuando únicamente era necesario un que, la redacción general fue erradicar la preposición, aunque aun cuando su uso fuera correcto. Sin embargo, resulta sencillo diferenciar cuándo debe usarse el de y cuándo no. Con solo transformar la frase de una pregunta y verificar si debe o no existir esa preposición, de qué estoy seguro o estoy seguro de qué pienso. Digamos, el dequeísmo es una de las mayores dificultades que encontramos de su manejo, ¿no? Ya no es fácil y de pronto no somos muy conscientes. Los conectores, como ya lo vimos, son indispensables para que ese discurso quede de la mejor manera, que se entienda, que sea significativo. Las muletillas, como ya dijimos, son uno de los principales problemas de la oralidad en la escritura. Entonces, también es otro elemento que nosotros tenemos que revisar. ¿Cómo cito los textos? ¿De qué manera llevo la voz de los autores que he revisado? Entonces ya ustedes, pues hemos hecho como un ajuste allí en, bueno, las normas APA que dicen, cómo se trabaja, cómo debo respetar la voz de lo consultado. Entonces, en ese caso, los textos académicos tienen esa dificultad de que algunos no respetan como esa citación. Todo texto debe llevar lógicamente su bibliografía y debemos saberla organizar, ya sea a través de programas, hay programas que organizan la bibliografía o que nosotros mismos la hagamos. Pues hay muchas formas de hacerlo. Los verbos en español tienen 10 tiempos en conjugación, complicado, el gerundio, que lo vimos ahora, también lleva como a esa parte complicada que no somos muy conscientes de ello, ¿no?
Lo que importaría allí es la revisión, creo yo, más que uno aprender situaciones de memoria. Cuando se escribe en español o se traduce del inglés, debe prestarse atención a la forma verbal. O sea, las formas verbales que terminan en ing, que no siempre equivale a un gerundio en español. Entonces ya ese es el calco, ¿no? O sea, no puede uno tomar del inglés y pasarlo tal cual. O sea, una traducción literal puede llevar a confusiones. ¿Sí? En el caso de... el gerundio, pues ya lo miramos, hay que restringirlo. Somos muy dados al dequeísmo y al gerundio. Es como parte de nuestras dificultades de escritura. Todavía hay más que conocer sobre las normas de puntuación, acentuación, cómo se estructuran las frases. Sin embargo, pues ahí vamos construyendo lo que significa los textos académicos, que sería comunicación y pensamiento, ¿no? Otras dificultades pues son las mismas que hemos tratado de evidenciar. Otras dificultades como esquivar ambigüedades, todo eso es... La concisión es otro elemento y otro punto que tenemos que tener en cuenta es el uso del yo. ¿Sí? Entonces, en el caso de los textos académicos, pues no es permitido. Hay una discusión todavía, no es clara, pero sin embargo, dentro de la formalidad no se debe usar. Entonces, hay que tener como conciencia de esa mirada allí. ¿Sí? Y cerraríamos con lo que iniciamos en el plan de trabajo. Un texto académico tiene unas características: cohesión, coherencia y adecuación. Y esos puntos tienen que ver con todo lo que es el desarrollo del uso del español, en el caso nuestro, que es la lengua que hablamos, la que nos tocó en herencia, pues hace una función determinante para que esos textos pues cumplan el proceso como es. Sabemos que tenemos que hacer un proceso de composición, que no escribimos de una vez y para siempre, sino que debemos hacer varios borradores. Ojalá los profesores pues soliciten que ustedes puedan tener tiempo para hacer entregas no tan rápidas, sino que pueda haber una conciencia de lo que están escribiendo. Eso sería como, como lo que habría que tener en cuenta. Ahora, el estilo de un informe o de un artículo científico o de un ensayo académico, pues es diferente. Hay que tener en cuenta pues qué tipo de texto es el que nos están solicitando a la hora de hacer una entrega específica. Esta sería la bibliografía que revisamos y este documento, tal cual como está, va a ser parte del taller que les va a quedar para esta semana. Les dice: después de haber revisado las dificultades sobre el uso del español en textos académicos, trae la presentación que tienen ustedes allí en materiales, traiga un trabajo de escritura entregado en alguna de las asignaturas. Entonces yo les había preguntado aquí, todavía no me han contestado, qué textos han escrito en este semestre. Ustedes van a elegir uno, y a ese texto le van a hacer el análisis. Extraiga la identificación que aparece en el cuadro elaborado para hacer un ejercicio didáctico. Entonces tienen aquí una rejilla. Esta rejilla está igual que la que, que los puntos que ustedes tienen en la presentación. Tiene el mismo orden. ¿Sí? Entonces ustedes siguen el orden acá de la presentación y van acompañando
lo que está en la presentación con el concepto. Entonces dice claridad. Entonces cuando a ustedes le están hablando de claridad, el documento le dice que en un texto académico ser preciso significa tal cosa. Entonces ya usted sabe para dónde va. Entonces saca de su texto un párrafo que usted considere que no tiene precisión y hace su análisis. Si realmente, bueno, el error lo veo por esto y por esto, pero teniendo en cuenta siempre como el concepto como tal, no de una manera arbitraria, porque estamos tratando de identificar las partes del texto académico y el uso del español bajo esta mirada, ¿no? Estas miradas que ustedes las tienen aquí. Entonces, cuando habla de brevedad, ustedes lo que van a sacar, miren, está igualito, claridad, brevedad, son los mismos conceptos. Sintaxis descuidada, pronombres ambiguos, expresiones abstractas, complicación de formas breves, verbosidad, uso de muletillas, longitud de oraciones y párrafos, dequeísmo, conectores, los verbos en español, el gerundio, el uso del yo y elementos, pues, si tiene una estructura el documento. Profe, disculpe. Aquí faltó el dequeísmo. Parece que faltó el Profe. Dime. Pero no, o sea, lo sacamos del texto de nuestro ensayo. ¿O? No, de allí en ese caso estaríamos trabajando de otra asignatura. Ustedes han entregado qué textos en las otras asignaturas. Eso es lo que les estoy preguntando aquí en el chat. Que me escriban en las otras asignaturas qué tipo de textos han entregado. ¿Sí? O sea, si han entregado una reseña o han entregado un informe o, ¿sí? O un resumen, exacto, muy bien. Entonces, de estos es que vamos a analizar uno de ellos, del que ustedes consideren que tengan, pues, ganas de hacer el análisis. ¿Sí?